Entonces, física e ingeniería. La ingeniería no es una ciencia, digamos, es una disciplina. Es la disciplina que aplica las ciencias a la invención y desarrollo de técnicas, procedimientos y herramientas para satisfacer necesidades humanas. O sea, básicamente es el arte de aplicar el conocimiento, de sacar fruto del conocimiento aplicado. La ingeniería es tan vieja como la civilización y tuvo una explosión con la revolución industrial en el siglo XIX. Tan vieja como la civilización quiere decir que tal vez uno pueda definir la civilización como el comienzo de la aplicación del conocimiento a mejorar la calidad de vida humana, ¿no? Cuando el ser humano empezó a hacer agricultura, a canalizar el agua para regar, etcétera, empezó a hacer ingeniería y eso es lo que activó la acumulación de personas en centros urbanos y demás, y es lo que llamamos civilización. O sea que la ingeniería empezó con la civilización. Lo que hoy vemos como frutos de la ingeniería son desarrollos muy recientes cuya explosión empezó en la revolución industrial a partir de la revolución científica que había tenido lugar un siglo antes o un poco más. Todos esos conocimientos se acumularon y se empezaron a aplicar a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX y generaron la revolución industrial. Entonces, bueno, esto desde el punto de vista histórico y definitorio de qué es la ingeniería. Hay un montón de ingenierías, ustedes son todos, creo, ingenieros, o sea que lo sabrán mejor que yo, y profesores, así que lo sabrán mejor que yo, pero hay un montón de ingenierías, eh, algunos tipos de ingeniería que vamos a mencionar acá, por ejemplo, ingeniería mecánica, motores, ingeniería de construcciones, edificios, puentes, ingeniería hidráulica, diques, canales, etcétera, ingeniería eléctrica, líneas de transmisión, ingeniería electrónica, todo lo que es el uso de electrónica en la vida diaria, ingeniería aeronáutica para aviones y equipos voladores, digamos, ingeniería naval para barcos, ingeniería química para las plantas químicas, ingeniería en sistemas, eh, todo lo que tiene que ver con desarrollo de sistemas y aplicaciones, ingeniería industrial, ingeniería agraria o agropecuaria, ingeniería forestal para la madera, ingeniería pesquera para la pesca, ingeniería biológica, digamos que es una rama relativamente, yo iba a decir nueva, pero yo tengo un amigo que se recibió de ingeniero biológico hace 20 años, o sea que tan nueva no es, más de 20 años. Tan nueva no es, pero es una rama reciente comparada con las demás. Ingeniería genética, también es relativamente reciente. Ingeniería empresarial, que no tengo idea ni de qué es. Acá ven que aquellas que están más en rojo, digamos, son las que tienen más contenido de física, o por lo menos más inmediato, y las otras son básicamente la misma estructura de pensamiento que caracteriza a un ingeniero, que es la idea pragmática de no solo, digamos, de desarrollar el conocimiento en la dirección en la cual el conocimiento resulta aplicable, no de desarrollar el conocimiento por el conocimiento en sí mismo, sino por hacerlo aplicable. Esa idea pragmática que caracteriza al ingeniero es fácil de identificar cuando uno está intentando aplicar conocimientos relacionados con la física, un poco más sutil cuando está aplicando conocimientos relacionados con otras disciplinas, pero es siempre la misma idea, es el conocimiento aplicado a la generación de bienestar. Entonces, la física, vamos a hablar de la física como el sustrato de la ingeniería, es decir, aquellas ideas que circulan en varias de las ingenierías, las que estaban más en rojo en la hoja anterior. eh, Varias de esas ideas están aplicadas, están apoyadas en principios físicos. Entonces vamos a hablar de esos principios físicos. Básicamente vamos a hablar de las cuatro grandes áreas de la física que aprende un ingeniero. No todos los ingenieros aprenden todas con la misma profundidad, pero básicamente todas las ingenierías que tienen algo de física aprenden mecánica, termodinámica, electromagnetismo, etcétera. Eh, Vamos a hablar de esas cosas y lo vamos a enfocar de la manera más ingenieril posible por la clase de hoy, es decir, buscando más bien la formulación pragmática de estas ideas y su aplicación. Entonces, la primera es la mecánica.
La mecánica es un área de la física extremadamente amplia, interesante, llena de cantidad de conceptos y teorías, pero desde el punto de vista de la ingeniería, la mecánica son las leyes de Newton. Cuando uno le habla a un físico de mecánica, el físico piensa en lagrangianos, principios de mínima acción, hamiltonianos, variedades y qué sé yo. Cuando uno le habla a un ingeniero de mecánica, el ingeniero piensa en fuerzas, momentos, palancas y demás. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería, las mecánicas son las leyes de Newton. Esto se aplica a la dinámica, es decir, al movimiento de las cosas. Se aplica también a la mecánica de los sólidos elásticos, es decir, a las estructuras, a la deformación de cuerpos, al sostener pesos, etcétera. Y también a la mecánica de los fluidos, no sé, desde turbinas hasta flujos en tuberías y todo lo que un ingeniero bien metido en la parte industrial tiene que saber sobre mecánica de fluidos. Entonces, hablemos de Newton, de las leyes de Newton. Las leyes de Newton son tres y se pueden resumir en la primera ley de Newton, que dice que existe un sistema inercial. La primera ley de Newton, normalmente uno la escucha formular de la siguiente manera. Uno escucha decir, en ausencia de fuerzas externas, un cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pero formularla de esa manera no es más que hacer un caso especial de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton me dice que fuerza es igual a masa por aceleración, por lo tanto, si la masa es cero, la aceleración es cero, y entonces el cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si formuláramos la primera ley de Newton de esa manera, como la acabo de decir, no estaríamos más que diciendo una versión reducida de la segunda ley de Newton. Y Newton no era ningún tonto. Si Newton formuló las dos leyes como leyes distintas, es porque realmente son diferentes. Lo que dice la primera ley de Newton no es eso, sino que dice otra cosa. Dice que un cuerpo que esté suficientemente alejado de cualquier otro cuerpo en el universo es un sistema inercial. Esto, a pesar de que los libros lo suelen decir mal, porque la verdad que no está bien, lo que quiere decir la primera ley de Newton es que no se formula diciendo en ausencia de fuerzas, se formula diciendo un cuerpo que esté lo bastante alejado de cualquier otro cuerpo se puede considerar un sistema inercial. Es decir, que ese cuerpo va a estar en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme respecto a un sistema inercial. Lo que nos está diciendo la primera ley de Newton es que existe un sistema inercial. La segunda ley de Newton entonces, ahora sí la podemos aplicar una vez que sabemos lo que es un sistema inercial, podemos medir aceleraciones en ese sistema inercial. Y entonces podemos hablar de la segunda ley de Newton que dice la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde la aceleración está medida en un sistema inercial. Y la tercera ley de Newton, por supuesto, es el principio de acción y reacción, que dice que la fuerza que un cuerpo 1 le hace a un cuerpo 2 es igual y contraria a la fuerza que el cuerpo 2 le hace al cuerpo 1. Es decir, que no hay acción sin reacción, digamos. Estas son las tres leyes de Newton. Esta es la formulación más, ¿cómo decirlo?, directa de la mecánica, en el sentido que es la que es más rápidamente aplicable. Claro, una de las cosas que aprendemos cuando usamos las leyes de Newton es que si aplicamos una fuerza a un cuerpo elástico, este cuerpo se deforma, es decir, supongamos que tiene una longitud dada por un vector u, desde una punta del cuerpo hasta el otro. Cuando aplicamos la fuerza F, esa fuerza hace que el cuerpo se contraiga o se alargue una cierta longitud delta u, y la fuerza va a ser igual a menos k, donde k es la constante restauradora, por delta u. Eso es una fuerza elástica y aparece cada vez que comprimimos o estiramos un cuerpo. Siempre que la compresión o el estiramiento sean lo bastante pequeños, la fuerza va a tener esa forma, que es la de una fuerza elástica. Esto es universal en ingeniería, digamos, usar, tal vez no de esta manera, pero ya vamos a ver cómo, pero usar esta formulación de las fuerzas elásticas. Esto se llama ley de Hooke y es la ley que nos dice cómo se comportan los cuerpos cuando se los comprime o se los estira. Fíjense que la constante K es una constante positiva y entonces lo que quiere decir esa ecuación es que
si uno comprime el cuerpo, la fuerza tiende a estirarlo. Y si uno estira el cuerpo, la fuerza tiende a comprimirlo, por ese menos que está ahí, ¿no? Ese menos quiere decir que los dos vectores van en direcciones contrarias. Si uno quiere comprimir el cuerpo, la fuerza lo quiere volver a su lugar. Si uno lo quiere estirar, la fuerza lo quiere volver a su lugar. Por eso la fuerza elástica se llama fuerza restauradora, porque trata de llevar el cuerpo a su posición inicial. Claro, esta forma de la ley de Hooke no es la que usó toda su vida mi abuelo, que era ingeniero civil, o mi papá, que es ingeniero en construcciones. Lo que ellos usaban es una forma microscópica de la ley de Hooke, un poquito más complicada, que para formularla lo primero que hay que hacer es escribirlo en componentes. Lo que teníamos antes estaba puesto como vectores. Ahora vamos a tomar la componente x, y y z de estos vectores y lo vamos a escribir así. El índice y vale o bien x, o bien y, o bien z, ¿no? Y entonces, esto nos dice que la fuerza en la dirección y es menos k por el cambio en la longitud del cuerpo en la dirección y. Sin embargo, a veces pasa que uno comprime un cuerpo en la dirección x y no solo hay una fuerza en la dirección x, sino que también hay una fuerza. Al comprimir el cuerpo en la dirección x aparece una fuerza. Hola, ¿qué tal? Buen día. Les decía entonces, no solo aparece una fuerza en la dirección x, sino que además aparece una fuerza en la dirección y. Este tipo de cosas, que uno comprime un cuerpo en una dirección y aparece una fuerza en otra dirección, se debe a la estructura del cuerpo. El cuerpo es anisótropo en el sentido que tiene una estructura cristalina que no responde exactamente en la misma dirección en la cual uno lo está deformando. Esto en realidad no es tan complicado de entender. Si uno, no sé, agarra una esponja y la aprieta en la dirección X, uno va a ver que la esponja sale hacia arriba en la dirección Y. Eso es lo que está pasando. Simplemente uno pone una fuerza en una dirección y el estiramiento se produce en esa dirección, pero también en otra dirección. La manera de explicitar eso en la fórmula es cambiar la constante k por una matriz que tenga índices. Entonces, la forma correcta de escribirlo es así, donde acá hay una suma sobre el índice k. Entonces, por ejemplo, la fuerza en la dirección x va a venir dado por kxx por la compresión en la dirección x más kxy por la compresión en la dirección y. Este tipo de ley de fuerza es mucho más general que el anterior y se aplica a casi todos los materiales. Pero claro, en esta ley de fuerza todavía está pasando algo que puede dificultar su aplicación, que es lo siguiente. Esa constante k depende mucho de las dimensiones del cuerpo. Si yo estoy tratando de comprimir una probeta de hormigón de 15 centímetros de diámetro, la constante k va a tener un valor. Pero si la probeta tiene 20 centímetros de diámetro o 2 metros de longitud, la constante k va a tener otro valor. Entonces, ¿cuánto cambia acá con el tamaño del cuerpo? Es algo que de alguna manera tendríamos que sacarnos de encima para poder formular bien esta ley de Hooke. Y para hacer eso hay un procedimiento estándar. Yo no lo voy a explicar mucho, simplemente lo menciono. Van a ver en general lo que yo voy a hacer con casi todos los temas en este curso es simplemente mencionarlos. Voy a darles un poquito, como estoy haciendo ahora, del basamento teórico, pero no voy a hacer la explicación completa. Si alguno de ustedes quiere profundizar en alguno de estos temas, le puedo pasar la bibliografía. Si alguno de ustedes quiere elegir alguno de estos temas para el coloquio al final del curso, lo discutimos, le paso la bibliografía, podemos tener consultas y demás. Entonces les decía, ¿cómo hacemos para sacarnos de encima ahora la dependencia de K en el tamaño del cuerpo? Bueno, lo que hay que hacer son varias cosas. Algo así. Lo primero que hay que hacer es escribir la fuerza en términos de la presión. Si uno tiene una fuerza sobre una cierta superficie, esa fuerza la vamos a escribir como una constante por el área, es decir, que la fuerza es, mejor dicho, la fuerza por unidad de área la vamos a llamar sigma, ese sigma que está ahí. Y además fíjense que hay índices dando vuelta, porque cuando yo aplico una fuerza sobre una pared, puedo aplicar la fuerza en la dirección perpendicular a la pared, pero también puedo aplicar la fuerza en la dirección longitudinal a la pared. Entonces delta A es un vector que es completamente normal a la pared, y el hecho de que yo esté contrayendo ese vector con una matriz sigma quiere decir que
puedo tener fuerzas que son normales a la pared y puedo tener fuerzas que son longitudinales a la pared. Por ejemplo, si la pared está completamente vertical, digamos que su vector normal apunta en la dirección del eje X, entonces puedo tener una fuerza en la dirección del eje X que viene dada por sigma XX delta A X, y eso va a pasar, esa es la fuerza simplemente que me hace la pared cuando yo la empujo con la mano. Pero además puedo tener una fuerza en la dirección Y, que viene dada por sigma IX delta A X. Delta A es siempre en X porque dijimos que la pared está vertical. Entonces esa va a ser la fuerza que voy a sentir cuando yo quiera deslizar sobre la pared mi mano hacia arriba o hacia abajo. Lo que estoy diciendo simplemente es que hay una componente normal y una componente de roce en las fuerzas. Esa es esta expresión con sigma que aparece acá. Después, también tengo que descomponer el vector delta U que me dice cuánto se comprimió el objeto, dependiendo de qué pedazo del objeto estoy viendo. Entonces, si pongo un origen de coordenadas en un extremo del objeto, no va a ser lo mismo lo que se va a comprimir un pedacito que esté a 10 centímetros de ese extremo que un pedacito que esté a 20 centímetros de ese extremo. Si yo me paro 10 centímetros de ese extremo y mido sin aplicar la fuerza y luego aplico la fuerza y veo cuánto se comprime, voy a obtener una cierta parte, por ejemplo, 1 centímetro. Y si me paro a 20 centímetros del extremo, aplico la fuerza y veo cuánto se comprime, bueno, ciertamente no va a ser 1 centímetro, va a ser un poco más, tal vez 2 centímetros. Eso se explicita diciendo que delta U, de nuevo, es igual a una matriz por delta X, donde delta X es la distancia a la que estoy de uno de los extremos del cuerpo, por decir algo. Entonces, esa matriz epsilon que aparece ahí me está diciendo, de nuevo, cómo relacionar la compresión del cuerpo con la posición en la que estoy en el cuerpo. Y de nuevo es una matriz porque la compresión puede cambiar tanto cuando me muevo en una dirección como cuando me muevo en otra. Es decir, tengo un cuerpo de 10 centímetros por 10 centímetros y le estoy aplicando una fuerza en la dirección X. Y el cuerpo no solamente va a cambiar de tamaño en la dirección X, sino que también va a cambiar de tamaño en la dirección Y. Y no solamente va a cambiar más de tamaño cuanto más lejos del extremo esté en la dirección X, sino que también va a cambiar más de tamaño cuanto más lejos esté del extremo en la dirección Y. Por eso hay un epsilon IL suma sobre L. Y luego lo que uno hace es descomponer la constante K en términos de esa cosa que está ahí. No la voy a explicar mucho, simplemente es una manera de reescribir la constante K para que la constante K va a ser más grande cuanto más grande sea la sección transversal y va a ser más chica cuanto más largo sea el cuerpo. Entonces lo que hago es escribirla como un número que no cambia con el tamaño por la sección transversal dividido el largo. Entonces ahí tengo ese E que no cambia con el tamaño por la sección transversal delta A dividido el largo delta X. Ese objeto E que está ahí es el que caracteriza realmente la elasticidad del cuerpo independientemente del tamaño. Lo que quiero hacer, acuérdense, es sacarme de encima el hecho de que las cosas dependen del tamaño, depende de qué tan lejos esté del extremo. Quiero poder caracterizar la deformación sin hablar de esas cosas. Y entonces, el resultado, si uno pone todas estas formulitas que escribí al lado de la flecha en la fórmula de arriba, el resultado es lo que está abajo. Eso que está abajo es la versión de la ley de Hooke que usa, alguno de ustedes me corregirá si es ingeniero en el área, pero que entiendo que usan los ingenieros mecánicos y los ingenieros en construcciones, por ejemplo, para caracterizar la deformación de estructuras. Esta ley de Hooke escrita así tiene ese sigma que se llama tensor de esfuerzos y que fíjense que está cumpliendo el rol de la fuerza, porque es el que viene de describir la fuerza como sigma por delta A. Tiene ese epsilon que es el tensor de deformaciones y que es el que está cumpliendo el rol de delta U, de cuánto cambió la longitud del cuerpo, porque viene de escribir delta U como epsilon por delta X. Y tiene ese tensor E que se llama módulo de Young y que está cumpliendo el rol de la constante K elástica, la constante de Hooke, que me dice cuánto resiste el cuerpo a las deformaciones. La manera de entender todo esto están los dibujitos que están al costado. No vale la pena meterme demasiado en esos dibujitos porque no voy a decir mucho más de esto, pero si les interesa pueden googlear módulo de Young, tensor de esfuerzos, tensor de deformaciones y van a encontrar toda esta explicación en infinitos lugares. No es más que una manera de escribir la ley de Hooke de una forma aplicable en general, localmente, a todos los pedazos de un cuerpo. Con esta ecuación que está acá abajo, es la ecuación con la que uno puede saber cuánto va a valer la
el esfuerzo, en otras palabras, cuánto va a valer la fuerza por unidad de área en cada pedazo de una estructura. Si uno tiene una casa y quiere saber si se va a rajar en un dado lugar, uno aplica esta fórmula a toda la casa, tiene que aplicarla completamente a toda la casa y verifica que en ningún lugar de la casa el esfuerzo supere un esfuerzo máximo, que es el esfuerzo máximo que puede resistir el concreto sin romperse. Lo mismo para una estructura de un barco, para una estructura de un auto, para una estructura de un motor, etc. Esta fórmula es la fórmula básica que nos dice cómo va a reaccionar un cuerpo a un esfuerzo, cómo se va a deformar un cuerpo sometido a un esfuerzo. Normalmente, según lo que recuerdo yo de lo que me contaba mi abuelo, porque la verdad es que nunca lo estudié porque no soy ingeniero, lo que los ingenieros usan o lo que se usa en ingeniería son soluciones de esta ecuación para distintas formas. Es decir, uno ya sabe que un cubo no se puede formar más de tanto porque genera tal esfuerzo en cada una de sus esquinas. Uno sabe que una esfera presionada por los polos genera tal esfuerzo en el ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, uno sabe resolver esta ecuación para distintas formas geométricas y luego lo único que hace es meter en esas formas geométricas los parámetros del cuerpo, es decir, cuánto vale el módulo de Young para el concreto o para el hierro o para lo que sea que esté hecho el objeto, y cuánto vale la deformación máxima que dice si se va a romper o no para, de nuevo, para el concreto, para el hierro o para lo que sea que esté hecho el objeto. Pero bueno, esto entonces es la aplicación de las leyes de Newton a la mecánica de los sólidos elásticos de la manera que resulta útil en ingeniería. Acá estamos viendo cómo la física es el sustrato de la ingeniería. Lo que está detrás es las leyes de Newton, la ley de Hooke, algo que es puramente físico. Lo que uno termina obteniendo es algo aplicable en ingeniería. Otro tema que también aparece en ingeniería es la mecánica de los fluidos. Cuando uno hace un curso básico de física, lo que aprende de la mecánica de los fluidos es esa ecuación que está ahí, que es la ecuación de Bernoulli. Esa ecuación, por supuesto, es la conservación de la energía, es para un fluido que no disipa, es para un fluido muy especial. Pero esa ecuación se puede generalizar a un fluido más general usando ese dibujito que está ahí. Ese es un cubito de fluido y lo que estamos viendo es cuánto vale la fuerza en cada una de las caras del cubito. Estamos sumando sobre todas las caras y estamos diciendo que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es eso que está ahí, está sumado sobre todas las caras. Tiene una parte que es normal a la cara, que es la presión. Esa parte que dice delta P es la diferencia de presiones entre cada lado del cubito por la normal a cada lado del cubito. Y después tiene una parte que es paralela a la cara, que es ese mu por delta cuadrado, que en realidad es el laplaciano, debería haber usado el símbolo de laplaciano, por la velocidad paralela, por el vector tangente, que nos dice qué fuerzas transversales sufre el fluido debido a que hay una diferencia de velocidades entre las dos caras, y entonces el arrastre que va a tener ese cubito en la parte de arriba va a ser distinto del arrastre que va a tener en la parte de abajo, y entonces hay una fuerza neta que viene de la diferencia de los arrastres y que hace que ese cubito de fluido quiera seguir al resto del fluido en una dirección o en otra. Entonces, esos dos términos que están en la fuerza de arriba los vamos a meter en la ley de Newton. Pero además tenemos que saber escribir masa por aceleración. Bueno, masa va a ser igual, estoy mirando la línea de abajo ahora, masa va a ser igual a, no sé si ven mi cursor, ustedes no ven mi cursor, ¿no? Masa va a ser igual a la densidad por el volumen del cubito, mientras que la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. La derivada temporal de la velocidad se puede escribir como la forma que está entre paréntesis, se llama derivada material. Hay una parte que es lo que cambia la velocidad en cada punto y otra parte que viene de que el cubo se está moviendo de un lugar donde la velocidad del fluido toma un valor a otro lugar donde la velocidad del fluido toma otro valor, que es el segundo término dentro de ese paréntesis. Con esas dos cosas, uno lo mete en la ley de Newton y escribe esto. Esta es la ecuación de Navier-Stokes, que es una versión simple de la ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes es un poquito más complicada, que es la que caracteriza el movimiento de un fluido. De nuevo, como ven, yo no espero que con esta explicación ustedes hayan entendido de dónde sale la ecuación de Navier-Stokes. No estoy esperando eso. Simplemente les estoy contando cosas que en cursos de física pueden haber visto antes. Si no las vieron, con lo que vieron antes en cursos de física van a tener un poquito del olfato de lo que les estoy diciendo, y si les interesa, lo pueden ir a buscar a otro lado y estudiarlo más en profundidad.
Para completar acá una cosa interesante de la ecuación de Navier-Stokes es que desde el punto de vista matemático es una ecuación aparentemente muy complicada. Uno de los problemas del milenio del Instituto Clay, premiado con 1.000.000 de euros para el que lo resuelva, es probar si la ecuación de Navier-Stokes en realidad tiene soluciones bien definidas. Desde el punto de vista físico eso no es un problema, la ecuación se puede usar, se entiende, se usa, los ingenieros la usan todo el tiempo. La ecuación me dice cómo se va a mover un fluido que está sometido a una cierta diferencia de presión y que tiene una cierta viscosidad. Vamos a poner los nombres. Rho es la densidad, mu es la viscosidad y esta ecuación me dice cómo se va a mover un fluido, cómo va a ser la velocidad del fluido que tiene una cierta densidad y una cierta viscosidad. Desde el punto de vista físico, la ecuación está perfectamente definida, se puede usar, se entiende. Desde el punto de vista ingenieril, la ecuación es extremadamente útil y es básicamente la ecuación que se usa en el diseño de flujos de todo tipo, desde una presa hidráulica hasta una tubería de gas. Por supuesto que no es la ecuación, uno no usa directamente esta ecuación, uno usa soluciones de esta ecuación. Entonces uno sabe que un caño de tantos centímetros de diámetro puede hacer fluir gas a tal velocidad, con un cierto perfil y demás, y todas esas cosas son soluciones de esta ecuación. Pero en el fondo lo que uno está usando es la ecuación, a pesar de que el ingeniero en la vida de todos los días no se pone cada vez a resolver la ecuación, sino que va a buscar a un manual o a una tabla cuál es la solución de esta ecuación que se aplica a su problema, pero básicamente lo que está detrás es esta ecuación. Entonces, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista ingenieril, que es la aplicación de la física, esta ecuación funciona muy bien. Sin embargo, desde el punto de vista matemático, no se sabe si esta ecuación está bien definida o no. Por ejemplo, cosas triviales que no se saben de esta ecuación, si uno no podría, usando esta ecuación, obtener un resultado tan loco como el que sigue. Un fluido completamente en reposo que de golpe de la nada se empieza a mover. Eso por supuesto que estaría mal, ¿no? Porque si el fluido está en reposo, salvo que uno le aplique una fuerza, no se va a empezar a mover. Y sin embargo, no se sabe si esta ecuación no es capaz de generar esas soluciones. Entonces, si uno, por ejemplo, pudiera, si se ponen a jugar con lápiz y papel y demuestran que esta ecuación tiene una solución en donde la velocidad vale cero hasta un cierto instante y en ese instante la velocidad arranca y se empieza a mover en un dado punto del fluido, se ganan 1.000.000 de euros. No me digan que el curso no es útil, ¿eh? Si ustedes quieren, agarran un lápiz y un papel y se ponen a probarlo. Como, digamos, evaluación de las perspectivas, esta ecuación tiene casi un siglo y medio y nadie pudo hacerlo. Pero bueno, es un problema matemático abierto y es uno de los problemas del milenio con 1.000.000 de euros de premio. Probar que esta ecuación realmente no produce soluciones patológicas, soluciones malas. Otra solución patológica sería una solución en la cual en todo el espacio el fluido está quieto, excepto en un dado sector en el cual se está moviendo. Eso es una solución no analítica, es decir, yo estoy parado en un dado lugar y veo que el fluido está quieto, pero cuando me muevo a otro lugar, sin ningún tipo de transición suave, en otro lugar el fluido se está moviendo. De nuevo, eso es una solución patológica. No se sabe si la ecuación de Navier-Stokes tiene o no tiene soluciones patológicas. Hay 1.000.000 de euros si alguien las encuentra, o hay 1.000.000 de euros si alguien prueba que son imposibles. De hecho, si les interesa este tema por curiosidad, si googlean el Instituto Clay, cada uno de los problemas del milenio tiene un paper, un PDF que explica básicamente cuáles serían las condiciones en las cuales ellos entregarían el premio. Entonces explican el problema y explican qué es lo que uno tiene que hacer. Son, creo, 4 o 5 problemas, la mayoría son incomprensibles. Incluso hay uno de los problemas que es probar que la cromodinámica cuántica está bien definida, que es un tema en el cual yo trabajo y a mí me resulta incomprensible el texto que colgaron en el Instituto Clay. Sin embargo, el de la ecuación de Navier-Stokes es particularmente claro y lindo de leer, así que si les interesa es súper interesante. Sigamos entonces, como ven, estamos haciendo un repaso de los temas de física que se usan en ingeniería. Siguiente tema de física, más allá de la mecánica, el otro punto que todo ingeniero sabe, más que un físico, es la termodinámica. La termodinámica tiene criterios tales como la temperatura, la presión y la densidad. Está completamente basada en la conservación de la energía. La termodinámica es la conservación de la energía. Y
se basa en, en cuatro leyes que son las leyes de la termodinámica. La termodinámica es una de las áreas más lindas de la física porque es de aplicación universal. Todos los sistemas físicos tienen estados de equilibrio, todos los estados de equilibrio de los sistemas físicos satisfacen las leyes de la termodinámica. Es muy interesante. La termodinámica es macroscópica, es decir, se aplica cuando hay muchas partículas. Si uno va y mira tres partículas, esas tres partículas no cumplen leyes termodinámicas, pero cuando mira 10 millones de partículas, esos 10 millones de partículas cumplen leyes termodinámicas, es decir, son leyes promedio que se sacan para un gran número de partículas, pero son universales. Todos los sistemas macroscópicos cumplen leyes de la termodinámica. Las leyes de la termodinámica se pueden escribir de la siguiente manera. Bueno, ahí tenemos las leyes de la termodinámica, se terminaron de entender durante la Revolución Industrial. Es muy interesante el proceso histórico porque la mecánica y la termodinámica se empezaron a desarrollar durante el siglo XVIII. Avanzaron lo suficiente como para que la gente comprendiera y pudiera empezar a construir máquinas, pero cuando empezó a construir máquinas uno tenía que entender la termodinámica de esas máquinas, entonces se desarrolló muchísimo más la termodinámica. Es un proceso de realimentación entre la ciencia y la aplicación de la ciencia en la ingeniería. Es súper interesante como proceso histórico. Ciclo de Carnot, todas las cosas de termodinámica que uno aprende, entropía y demás, son cuestiones que se aprendieron tratando de explicar cómo funcionaban las máquinas y por qué era mejor hacer una máquina así o asá. Pero por supuesto esas máquinas no podían haberse construido sin un poquito de conocimiento previo en esas áreas. Entonces hay una cosa de realimentación, avanza un poquito la tecnología, eso permite un poco de avance en la ciencia, ese avance adicional en la ciencia permite un avance en la tecnología y demás. Ese proceso histórico que se ve en la Revolución Industrial con la mecánica, pero particularmente con la termodinámica, es el mismo tipo de proceso histórico que vivimos hoy, por ejemplo, con la informática, con la ciencia de datos y demás. Digo con la mecánica y particularmente con la termodinámica porque la mecánica en realidad se desarrolló como una cosa abstracta para entender el movimiento de los planetas. Newton lo que quería hacer era saber cómo se movían los planetas. Lo vamos a ver dentro de un rato cuando hablemos de física y astronomía. Galileo miraba... Galileo era un tipo pragmático que aplicaba sus conocimientos, pero su interés era formal, era entender las leyes del universo. Entonces tiraba cosas desde la torre de Pisa para ver cuál caía más rápido y demás. Y estaba entendiendo cosas inmediatas, pero generales, digamos, abstraíbles. Una cosa en un sentido general y abstracto, era buscar conocimiento. Newton tomó a Galileo y a Kepler, unió sus conceptos, inventó una ciencia de la mecánica para explicar eso, una cosa abstracta, o por lo menos lejana, el movimiento de los planetas, no sé, las estaciones del año, la fase de la luna, esas cosas. Sin embargo, ese desarrollo permitió la aplicación inmediata a problemas inmediatos y el desarrollo de las máquinas. Entonces la mecánica es como previa y aparece como una cosa formal, abstracta, académica. Sin embargo, una vez que se desata la mecánica, se empieza a aplicar y la termodinámica ya aparece como una cosa completamente ligada a la aplicación y estar todo el tiempo peleando en cómo puedo hacer para mejorar este aparato. Bueno, tengo que entender a dónde fue a parar la energía que perdí o por qué no puedo recuperar esa energía que perdí en forma de calor, o sea, que no hay movimiento continuo, por ejemplo. Todas esas cosas. Y todo eso aparece en medio de un proceso de realimentación. Es muy similar a lo que pasó con el electromagnetismo y la electricidad y la electrónica. El electromagnetismo empezó como una cosa abstracta, pero luego se empezó a aplicar. Cuando se empezó a aplicar se volvió necesario entender más cosas y eso hizo que creciera la cantidad de conocimiento, entonces se pudo aplicar más y de nuevo hay un proceso de realimentación. Ese tipo de procesos son muy interesantes. Pero bueno, entonces volviendo a la termodinámica tiene 4 leyes, a pesar de que normalmente en los cursos, por alguna razón que no entiendo, solamente se habla de 2 de ellas. La ley 0 de la termodinámica dice que el equilibrio térmico es una propiedad transitiva. Es decir, que si un cuerpo A está en equilibrio con un cuerpo B y el cuerpo B está en equilibrio con un cuerpo C, entonces el cuerpo A está en equilibrio con el cuerpo C. Esto es fácil de entender una vez que uno dice que dos cuerpos que están en equilibrio térmico tienen la misma temperatura. Entonces, si A tiene la misma temperatura que B y B tiene la misma temperatura que C, es obvio que A tiene la misma temperatura que C. Sin embargo, la idea de equilibrio térmico, si bien involucra la temperatura, trasciende la temperatura. Cuerpos que están en equilibrio térmico, por ejemplo, si se permite el intercambio de partículas entre ellas, tienen que tener el mismo potencial químico. Si se permite el intercambio de fuerzas entre ellas, tienen que tener la misma presión, etc.
En general, entonces, uno puede decir que si un cuerpo A está en equilibrio térmico con un cuerpo B, en el sentido que todas las magnitudes que caracterizan el equilibrio son iguales, y el cuerpo B está en equilibrio con el cuerpo C, entonces el cuerpo A está en equilibrio con el cuerpo C. Esta es la ley cero de la termodinámica. Nunca se la explica así, porque es muy intuible, es muy fácil de entender si nadie la explica, pero de todas maneras es una condición previa para poder formular las leyes de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica nos dice que la energía cambia en forma de trabajo o en forma de calor. Que dos cuerpos pueden intercambiar energía si uno hace trabajo sobre el otro o si el calor fluye desde uno hasta otro. Esa es la primera ley de la termodinámica, escrita tal cual la aprendemos en los cursos de física, sin ninguna sutileza. La segunda ley de la termodinámica, de la cual se suele hablar una cantidad de... se suelen extraer demasiadas conclusiones de la segunda ley de la termodinámica, por decirlo de alguna manera, dice que hay una magnitud, que es la entropía, que está dada por la integral de 1 sobre la temperatura diferencial de calor, que siempre crece, o que a lo sumo permanece constante. Esta forma de la segunda ley de la termodinámica es la forma de Clausius, creo que se llama entropía de Clausius, si no me acuerdo mal, dq sobre t creo que se llama entropía de Clausius. Esta es la forma que uno aprende en los cursos de termodinámica. Cuando uno intenta entender esto desde el punto de vista microscópico, de qué es lo que está pasando con un sistema cuando aumenta su entropía y demás, lo que en realidad uno comprende es que la entropía total nunca cambia. Cuando uno dice que la entropía aumenta, lo que aumenta es la entropía de los grados de libertad observables, la entropía que uno puede ver en el sistema, pero la entropía total en realidad siempre es constante. Dicho de otra manera, la entropía se relaciona con la información, decir que la entropía solo puede aumentar quiere decir que la información solo puede perderse, el orden solo puede disminuir. Entonces, si uno, por ejemplo, pone todas las moléculas de un gas en la esquina de la habitación y las deja evolucionar, primero estaban todas ordenadas en la esquina de la habitación y si uno las deja evolucionar, después de un rato van a estar distribuidas por toda la habitación y desordenadas. Por lo tanto, el orden se perdió y la entropía aumentó. Sin embargo, si ahora uno agarra un microscopio y mira cada una de las moléculas, conociendo las posiciones y velocidades de todas ellas, uno es capaz de resolver las ecuaciones de movimiento de esas moléculas, mapear hacia atrás en el tiempo esas ecuaciones de movimiento y ver hacia dónde van a parar, y uno puede volver a obtener la situación en la cual las moléculas están todas en la esquina de la habitación. Es decir, si uno mira con un microscopio, el orden no se perdió. La información de que las moléculas estaban todas inicialmente en la esquina de la habitación está contenida en la posición y velocidad de cada una de las moléculas cuando están distribuidas en toda la habitación. Es decir, la información no se perdió. Lo que pasa es que normalmente no tenemos un microscopio. Entonces, como no tenemos un microscopio y miramos al sistema con una cierta definición finita, es decir, estamos mirando un sistema con píxeles, con una definición finita, no podemos ver infinitamente chiquitas las cosas. Lo que pasa es que la información fluye hacia grados de libertad que no podemos detectar y entonces nos parece que se pierde. Entonces la entropía total es constante, la entropía de los grados de libertad observables solamente puede aumentar. Eso es la segunda ley de la termodinámica. Lo que les acabo... Sí. No, no te... No, no, en principio lo que yo te conté recién es clásico, en el sentido que estoy haciendo de cuenta que la mecánica cuántica no existiera. Si yo tomara en cuenta la mecánica cuántica, entonces en lugar de decirte que está todo definido en términos de la posición y la velocidad de cada partícula, te diría que está todo definido en términos de la función de onda global de todas las partículas. De nuevo, esa función de onda global de todas las partículas es algo que yo podría conocer si pudiera observar el sistema con definición infinita. Es decir, si yo pudiera observar el sistema con píxeles arbitrariamente chiquitos. Como yo no puedo hacerlo y lo observo con píxeles finitos, entonces en algún momento esa función de onda global de todas las partículas va a tener detalles que van a ser más chicos que el píxel que yo puedo observar, y entonces estoy perdiendo información y me va a parecer que se perdió la información. ¿Está bien?
No, lo que para el principio de incertidumbre es la descripción clásica de esa información. Pero la información sigue contenida. La función de onda cuántica es un objeto tan predictible. Digamos, decir que la mecánica cuántica pierde predictibilidad es un error. En algún momento del curso lo vamos a discutir esto también. La mecánica cuántica no pierde predictibilidad. Lo que pasa es que la descripción que uno está acostumbrado a hacer en términos de posiciones y velocidades no sirve más, pero haces otra descripción en términos de función de onda y el sistema sigue siendo igualmente predecible. Lo que es predecible es otra cosa, es la función de onda, pero no importa, la predictibilidad sigue presente. Ok, entonces esta es la segunda ley de la termodinámica y hay una tercera ley de la termodinámica que yo sepa no tiene, yo diría aún, aplicaciones en la ingeniería. La tercera ley de la termodinámica dice que la entropía tiende a cero cuando la temperatura tiende a cero. Cuando uno baja la temperatura de un sistema a cero, no 0 grados centígrados, sino 0 grados Kelvin, o sea, menos 273 grados centígrados. Cuando uno baja la temperatura del sistema hasta menos 273 grados centígrados, la entropía va siendo cada vez más pequeña y en un momento se hace cero. El estado de temperatura cero tiene entropía cero, es un estado completamente ordenado. Esa es lo que se conoce como tercera ley de la termodinámica. Se discute, aunque ya no mucho, si es de aplicación universal o no. La utilidad que tiene todavía es limitada. Es una ley que resulta útil cuando uno está describiendo sistemas a temperatura muy baja, por ejemplo superconductores. Los superconductores ya tienen aplicación tecnológica y la van a tener cada vez más a medida que se los vaya comprendiendo. En particular hay todo un área de superconductores que se llaman superconductores de alta temperatura crítica, que son los sistemas que se vuelven superconductores por arriba de los 10 Kelvin. Y esos sistemas no se entienden muy bien, pero son potencialmente de una aplicación inmensa a la tecnología. Cuando esos sistemas se empiezan a entender, yo creo que estas discusiones sobre la tercera ley de la termodinámica se van a volver útiles a nivel ingenieril también. Entonces, bueno, hasta acá la termodinámica. De nuevo, como ven, lo único que estoy haciendo es una descripción somera, como hice de las leyes de Newton. Después la apliqué a la mecánica de fluidos y mecánica de sólidos elásticos. Acá ni siquiera me voy a gastar en aplicarla mucho. Estas son las leyes de la termodinámica. Esto es lo que uno usa en buena parte de la ingeniería. Por supuesto, de nuevo, el ingeniero no las usa así como yo las escribí. El ingeniero las usa resueltas y aplicadas al problema que está encarando. En general va a buscar un manual y va a ver cómo es la disipación térmica en determinada máquina y listo. Pero lo que está usando en el fondo son las leyes de la termodinámica. Y una tercera área omnipresente en la ingeniería es el electromagnetismo. El electromagnetismo está basado en las ecuaciones de Maxwell. Las ecuaciones de Maxwell predicen la existencia de ondas electromagnéticas que incluyen ondas de radio, ondas de luz, rayos X, etcétera, ya lo vamos a ver. Y bueno, también el electromagnetismo, también las ecuaciones de Maxwell son las que me ayudan a definir cómo funcionan los circuitos eléctricos que uno usa en electricidad o en electrónica en buena parte de las ramas de aplicación de la ingeniería. Ese que está ahí es Michael Faraday. La historia de Michael Faraday a mí me resulta fascinante. Faraday era una persona con muy poca formación formal. Él era ayudante de encuadernador en una ciudad chiquita al norte de Londres. Básicamente se dedicaba a coser libros, pero tenía la curiosidad suficiente como para leerlos mientras los cosía. En particular, leía los libros que editaba la Royal Society en esa época, que se encuadernaban a mano, y entonces Faraday trabajaba de eso. Y leía lo que escribía Humphrey Davy, que es uno de los fundadores de la química. Es básicamente la primera persona que empezó a tomarse la alquimia con menos mística y más ciencia. Faraday, en realidad la primera persona fue Newton, pero Humphrey Davy también. Entonces Faraday leía los libros de Humphrey Davy, acudió a una conferencia que dio Davy en Londres, de puro curioso para escuchar qué decía. Tomó notas de la conferencia, las escribió, las encuadernó y se las mandó a Davy. Y Davy se quedó tan impresionado por las notas que lo invitó a trabajar con él en la Royal Society. Faraday era un tipo que sabía muy poco de matemáticas y muy poco no tenía muy poca educación formal, pero era brillante. Y es el mejor físico experimental de toda la historia.
y definió completamente las ecuaciones del electromagnetismo sin escribirlas, porque él no sabía escribir ecuaciones. Entonces, todas las notas de Faraday y todo lo que Faraday aprendió haciendo experimentos sobre el electromagnetismo están escritas en términos de proporciones. Si duplico esta cosa, se duplica aquella cosa. Si triplico esto, aquella cosa se divide por 9, etcétera, etcétera. Siempre hecho de esa manera, el tipo fue capaz de formular las leyes del electromagnetismo. Era un tipo con una visión increíble, porque ustedes tienen que imaginarse lo que era la época de Faraday. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII. Faraday llegaba a la Royal Society, él terminó siendo director de la Royal Society, era un tipo brillante y apreciado por todos sus pares. Él llegaba a la Royal Society caminando por calles de tierra, de barro, donde además de carretas andaban chanchos y vacas, como para tener una idea, ¿no? El mundo en el que vivía Faraday era un mundo muy distinto del que vivimos nosotros ahora. Y el tipo estaba desarrollando las leyes del electromagnetismo. En algún momento alguien le preguntó: ¿para qué sirve todo lo que usted hace? ¿Cuál es la utilidad? Tenemos que pensar esto en ni siquiera los primeros años, la época previa, pero por una década previa a la revolución industrial. Es decir, la gente estaba muy concentrada en la utilidad de las cosas, y esa idea de concentrarse en la utilidad de las cosas es lo que provocó la revolución industrial. Pero entonces alguien le preguntó a Faraday: ¿para qué sirve lo que usted hace? Y Faraday dijo: ¿para qué sirve un recién nacido? No está claro si la anécdota es correcta o no, pero es muy definitoria de la visión de Faraday. Hoy vivimos en un mundo que, si no fuera por el electromagnetismo, no podría existir. Ni siquiera esta clase no podría existir, pero no, la computadora, ni siquiera no hablemos de la computadora, hablemos de las luces que iluminan la habitación, o las sillas donde uno está sentado, que están hechas con máquinas eléctricas y cosidas con máquinas eléctricas, no sé. Nada de lo que hoy vivimos sería posible si no fuera por ese bebé recién nacido de Faraday. Y el tipo era un tipo que vivía, ya digo, ni siquiera había luz de gas. O sea, recién empezaba a haber luz de gas en esa época, caminando por calles de barro entre chanchos y vacas. Y era un tipo que veía las potencialidades en lo que él mismo estaba haciendo. Es una historia muy linda, la historia de Faraday. Si les interesa como personaje, él es un personaje muy interesante. Entonces, Faraday describió el electromagnetismo en términos de líneas de campo. Esta formulación que les cuento ahora del electromagnetismo es la formulación en términos de líneas de campo. Entonces, para entenderla, hay que imaginarse que el espacio está lleno de dos tipos de líneas. Líneas eléctricas, que las vamos a hacer rojas, y líneas magnéticas, que las vamos a hacer azules. Las cuatro ecuaciones de Maxwell, o las cuatro leyes del electromagnetismo, se pueden formular en términos de esas líneas. Entonces, una de esas leyes me dice que las líneas de campo eléctrico, las líneas rojas, terminan en unos puntitos del espacio que llamo cargas. O sea, son líneas que andan por ahí, donde estamos sentados, donde estamos parados, está todo lleno de líneas, y esas líneas tienen sus extremos en ciertos puntos del espacio que llamamos cargas. Entonces, en un dibujito las podemos ver algo así, ¿no? Tenemos esas líneas y tienen sus extremos en ciertos puntitos del espacio que se llaman cargas. Ahora, si agarramos un puntito de esos cualquiera y hacemos una superficie cerrada alrededor de ese puntito, por ejemplo, ahí en ese dibujito hay dos. Agarremos el que está a la derecha, hacemos una superficie cerrada alrededor del puntito que está a la derecha, y contamos cuántas líneas entran menos cuántas líneas salen. Y ese número se llama el flujo de líneas eléctricas. Las que entran menos las que salen. Las líneas tienen un color, o sea, son eléctricas y magnéticas, pero además tienen una flechita, nos dicen para qué lado van. Entonces algunas entran y otras salen. Si ponemos una superficie alrededor de cada uno de esos puntitos, algunas entran y otras salen. Lo que dice la ecuación que está escrita ahí, phi sub b igual a q, phi sub b es el número de líneas que entran menos el número de líneas que salen. Contamos cuántas entran menos cuántas salen, eso nos da phi sub b, flujo de campo eléctrico se llama ese número. Es igual a la cantidad total de cargas encerradas adentro. Entonces, si agarramos una superficie que encierre uno de los puntitos, vamos a tener un cierto flujo de campo eléctrico que va a ser distinto de cero, porque si agarramos uno de los puntitos en esa figura, le ponemos una superficie alrededor y contamos cuántas líneas salen, menos cuántas líneas entran, no nos va a dar cero. Eso quiere decir que ahí adentro hay cargas, ya sabemos, hay un puntito del cual salen y entran las líneas, ¿no? Y esas cargas, ¿cuántas son? Bueno, tantas como ese valor Q que está ahí. Ahora, si en cambio agarramos una superficie que no agarre ninguno de los dos puntos que están hechos en ese dibujito, por ejemplo, una superficie que encierre un volumen que está en el medio, entre los dos puntos, digamos,
En esa superficie contamos cuántas líneas entran y cuántas líneas salen y nos da cero, porque el número de líneas que entran es igual al número de líneas que salen. Entonces la cantidad de carga total adentro es cero. Y lo que nos dice la ecuación es eso. Si vos contás cuántas cargas entran menos cuántas cargas salen en una superficie que encierra alguna carga, ese número te va a dar el número de cargas que hay adentro. Si contás cuántas líneas entran menos cuántas líneas salen en una superficie que no encierra la carga, ese número te va a dar cero. Entonces esa es la primera ley de Maxwell, se llama ley de Gauss, porque tiene que ver con una ley matemática que definió Gauss en otro contexto. Y tiene que ver con esto, con que las líneas eléctricas empiezan y terminan en las cargas. Hay otro conjunto de líneas que son líneas magnéticas, que son las que dijimos vamos a hacer azules. Las líneas magnéticas son cerradas, es decir, que no empiezan y terminan en ningún lado. Entonces las tenemos que imaginar algo así. Si yo pongo una cierta superficie cerrada en cualquier lugar en ese dibujito, el número de líneas que entran va a ser igual al número de líneas que salen. Es decir, que si mido el flujo de líneas, el flujo de campo magnético, es decir, el número de líneas que entran en una superficie cerrada menos el número de líneas que salen de la misma superficie cerrada, siempre me va a dar cero, porque las líneas no pueden ni empezar ni terminar. Esta ley dice que no hay cargas magnéticas y se llama ley de ausencia de monopolos. En el aspecto ingenieril yo creo que la he escuchado nombrar como ley de Gauss magnética también. Básicamente dice que las líneas de campo magnéticas son cerradas, es decir, que ni empiezan ni terminan en ningún lado. La siguiente ley ya involucra la evolución temporal de los campos y dice que si yo tengo líneas eléctricas y magnéticas en el espacio, cada vez que las líneas magnéticas se estén diluyendo, es decir, se estén alejando unas de otras, las líneas de campo magnético van a intentar enrollarse alrededor de esas líneas. Es decir, cada vez que las líneas azules se estén diluyendo, las líneas rojas van a querer enrollarse alrededor. Algo como lo que podemos ver, a ver si aparece, sí, en este dibujito. Ahí hay un montón de líneas azules que se están diluyendo y a medida que se van diluyendo, las líneas rojas se están enrollando alrededor. Eso se puede escribir en términos matemáticos, haciendo una superficie que corte, no cerrada, ahora no es cerrada la superficie, es una superficie que tiene un borde y que corta, por ejemplo, las líneas azules. Entonces contamos cuántas líneas azules están atravesando, imagínense como un disquito que está cortando las líneas azules. Entonces, si contamos cuántas líneas azules lo están atravesando, vamos a tener el flujo magnético, ese phi sub b que está en el segundo término de la ecuación. Si ahora vemos cómo cambia en el tiempo ese flujo magnético, a medida que se van diluyendo las líneas, que el flujo magnético va disminuyendo, las líneas rojas se van enrollando alrededor. La manera de ver cómo se enrollan es el primer término de esa ecuación, que es lo siguiente, es agarrar el borde de la superficie y fíjate qué tan parecido al borde van las líneas rojas. ¿Siguen el borde perfectamente o cruzan el borde más o menos perpendicular? Fíjense que cuando empieza el movimiento, en el dibujito que se está moviendo ahora, cuando empieza el movimiento, las líneas rojas están muy transversales al borde, pero a medida que va transcurriendo el movimiento se vuelven más paralelas al borde. Imagínense una superficie que es un disquito que atraviesa las líneas azules. Entonces las líneas rojas están primero bastante también atravesando el disquito, pero luego se vuelven cada vez más paralelas al borde del disquito. Entonces eso quiere decir que el primer término, gamma e, está aumentando a medida que phi sub b disminuye. Pero eso es una ecuación, no importa si la ecuación se entiende o no por ahora, no es relevante. Lo que importa es la ley dice que cuando las líneas de campo magnético se diluyen, las líneas de campo eléctrico se enrollan a su alrededor. Este es el tipo de... Faraday no lo formuló exactamente en estos términos, pero este es el tipo de formulación que hacía Faraday. Es una formulación que no requiere la ecuación, uno la puede entender sin estar pensando en la ecuación. Y finalmente, la otra ley es un poquito más complicada, dice que las líneas azules, las líneas de campo magnético, se van a enrollar en torno a las líneas de campo eléctrico que se están concentrando. Si tengo un montón de líneas de campo eléctrico, un montón de líneas rojas que se van concentrando, las líneas azules se enrollan a su alrededor. Pero también, si tengo un montón de cargas que se mueven, es decir, un montón de puntas de líneas rojas que se están moviendo, las líneas azules se enrollan alrededor de la trayectoria. Entonces, para verlo en un dibujo, la primera afirmación es esta. Cuando las líneas rojas se están concentrando, las líneas azules se están enrollando a su alrededor. Es lo que está pasando ahí. Fíjense que hay un montón de líneas rojas que están cada vez más cerca unas de otras, y eso hace que las líneas azules estén cada vez más enrolladas alrededor de ellas. Pero también puede pasar que en lugar de estarse acercando, haya un montón de cargas que se estén moviendo. Ahí lo que vemos es esos puntos donde se cruzan todas las líneas rojas, son cargas, son como los puntitos de arriba donde empezaban y terminaban las líneas rojas.
y esas cargas se están moviendo, y entonces las líneas azules se están enrollando alrededor de la trayectoria, alrededor de la dirección de movimiento. De nuevo, esta es la formulación en palabras de las ecuaciones de Maxwell. Esas 4 ecuaciones que están ahí son las 4 ecuaciones de Maxwell. Si alguna vez las vieron, las pueden haber visto escritas de esa manera, las pueden haber visto en forma integral, en forma diferencial, no importa. En palabras, las 4 ecuaciones de Maxwell son esto. Las líneas de campo eléctrico terminan en las cargas, empiezan y terminan en las cargas. Las líneas de campo magnético son cerradas, no empiezan ni terminan. Las líneas de campo eléctrico se enrollan en torno a las líneas de campo magnético que se diluyen. Las líneas de campo magnético se enrollan en torno a las líneas de campo eléctrico que se concentran o en torno a cargas que se mueven. Esas son las 4 ecuaciones de Maxwell. Esas son las 4 leyes básicas del electromagnetismo. Todo lo demás sale de acá. Todo el resto que uno sabe del electromagnetismo sale de estas 4 ecuaciones. Al igual que todo lo que uno sabía de termodinámica salía de las 4 leyes de la termodinámica, y al igual que todo lo que uno sabe de mecánica sale de las 3 leyes de Newton. En particular, por ejemplo, si tenemos una cierta región del espacio en la cual las líneas de campo eléctrico se están concentrando, entonces lo que va a pasar es que las líneas de campo magnético se van a acercar a esa región del espacio para enrollarse alrededor de las líneas de campo eléctrico que se están concentrando. Pero para acercarse a esa región se van a diluir en las regiones aledañas, ¿no? Yo tengo un montón de líneas eléctricas y un montón de líneas magnéticas. En un determinado lugar empiezo a concentrar las líneas eléctricas. Entonces las líneas magnéticas van a intentar enrollarse alrededor de esas líneas eléctricas, pero para hacerlo tienen que diluirse en las regiones aledañas para poder acercarse a las líneas eléctricas y enrollarse a su alrededor. Pero al diluirse en las regiones cercanas, las líneas de campo eléctrico de esas regiones van a intentar enrollarse alrededor de las líneas de campo magnético que se están diluyendo. Es decir, se van a acercar a la región, ahora nos corrimos un cachito, a la región donde las líneas magnéticas se están diluyendo, para intentar concentrarse ahí y enrollarse alrededor. Pero cuando se están enrollando alrededor, se están concentrando. Y entonces volvimos a la primera línea. Tenemos en una región donde se están concentrando la línea de campo eléctrico. Y ahí empezamos de nuevo. Pero cada vez que damos una vueltita y volvemos a la primera línea, nos estamos corriendo un poquito, porque siempre estamos yendo de una región a la región cercana, a la región cercana, a la región cercana. Lo que está pasando entonces es que hay una perturbación que se está propagando. Si yo agarro, lo voy a decir de nuevo, agarro una región del espacio, concentro las líneas de campo eléctrico, en una región cercana, las líneas de campo magnético se van a diluir al tratar de acercarse a la línea de campo eléctrico para enrollarse a su alrededor. En esa región cercana donde se están diluyendo, las líneas de campo eléctrico se van a concentrar al intentar enrollarse alrededor de las líneas de campo magnético que se están diluyendo. Pero entonces ahora en esa región cercana, las líneas de campo eléctrico se están concentrando, con lo cual podemos volver a la primera línea. Las líneas de campo eléctrico se están concentrando. Y entonces empezamos de vuelta, y en una región ahora cercana va a pasar lo mismo y así. Entonces lo que está pasando es que hay una perturbación que se va propagando, se va moviendo desde un punto hacia el otro. Esa perturbación que se está propagando es una onda electromagnética. Fíjense que solamente con las ecuaciones de Maxwell, incluso formuladas con palabras, uno puede entender la generación de ondas electromagnéticas. Por supuesto, todo esto se puede formular con ecuaciones y uno puede probar que aparece la ecuación de onda, etcétera. Eventualmente lo haremos, no sé si lo vamos a hacer, pero básicamente se entiende ya con palabras que las leyes del electromagnetismo, formuladas en términos de líneas, predicen la existencia de ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas pueden tener, bueno, ustedes saben que están caracterizadas por longitud de onda, ¿no? ¿Por qué tan lejanas son las regiones donde se están concentrando y diluyendo las líneas? Entonces, cuando son extremadamente cercanas, estamos en el extremo derecho de ese gráfico. Cuando las regiones donde las líneas se concentran y se diluyen están separadas a una distancia del orden del núcleo atómico, la onda electromagnética que se genera tiene una longitud de onda muy corta, es un rayo gamma. Cuando las regiones donde las líneas se contraen, se concentran y se diluyen, tiene la escala de un átomo. Me estoy moviendo un poquito hacia la izquierda en ese gráfico. Las ondas electromagnéticas que se generan son lo que llamamos rayos X. Cuando tienen el tamaño de una molécula, son rayos ultravioletas. Cuando tienen el tamaño de un protozoo, todavía es bastante más chico que una célula, son ondas de luz visible. Cuando tienen el tamaño de la punta de una aguja, ya no son visibles, son rayos infrarrojos, son el calor que sentimos cuando acercamos la mano a la estufa, son ondas electromagnéticas del tamaño de la punta de una aguja.
Cuando tienen el tamaño de un insecto o hasta el tamaño de una persona son microondas. Y cuando tienen el tamaño de un edificio, digamos, son ondas de radio. Eso es el espectro electromagnético. Entender ese espectro nos genera un montón de información acerca del universo. Aprendemos un montón de cosas acerca del mundo entendiendo el espectro electromagnético. El hecho de entender que todas esas ondas son en realidad aspectos del mismo fenómeno y que están basados en 4 leyes es una de las cosas más maravillosas que uno puede entender en física. Es decir, todas estas cosas son en realidad lo mismo y están basados solamente en 4 ecuaciones que uno puede entender en términos de líneas de una manera sencillísima. Esta es una versión del espectro electromagnético, creo que había escrito otra. Sí, bueno, aquí es lo mismo, de nuevo, tenemos rayos gamma. Ahí está la aplicación, por ejemplo, los rayos gamma es lo que tenemos en la tomografía por emisión de positrones, por ejemplo, para mirar un cerebro. Esos terrestres gamma flashes que dice abajo son las explosiones de rayos gamma, las vamos a ver dentro de un rato, que vienen de los rayos cósmicos que impactan en la atmósfera. Los rayos X, que son lo que se usa en un escáner en un aeropuerto, por ejemplo, ahí hay una valija vista por un escáner. Los rayos ultravioleta, que son lo que proviene del sol y nos provoca el bronceado, también se usan ahora, están bastante útiles para desinfectar cosas porque desintegran a los virus. La luz visible, que es la que usamos para ver, la de la lamparita, por supuesto. La luz infrarroja, que, bueno, ahí hay unos anteojos de visión nocturna con luz infrarroja. La aplicación más de todos los días de la luz infrarroja son los controles remotos del televisor. La microondas, que por supuesto se usa en un horno microondas. Las ondas de radio, que son para comunicarse con aeroplanos, para escuchar radio, radio amateur, etcétera, para lo que sea. Entonces esas son las aplicaciones del espectro electromagnético, por supuesto que tiene infinidad de aplicaciones más de las que están ahí, ¿no? Pero para ponerlo en el contexto de ingeniería y hablar un poquito de aplicaciones, esos son algunos ejemplos. Entonces, no me acuerdo qué sigue. Bueno, entonces esas son las 4 leyes del electromagnetismo y así es como entendemos las ondas electromagnéticas y tienen infinidad de aplicaciones. Las 4 leyes del electromagnetismo también nos permiten formular la teoría de circuitos, que probablemente todos saben de qué hablo. La teoría de circuitos se formula en términos de 2 leyes, que son las leyes de Kirchhoff, que dice que la corriente en cada nodo del circuito, el nodo es los puntitos del circuito donde se unen los cables. Entonces, por ejemplo, ahí en el circuito de la izquierda están, bueno, A, B y C parecen nodos, pero no son nodos porque hay 2 cables nomás, pero en el medio hay un lugar donde vienen 3 cables, eso es un nodo. La corriente se conserva en cada nodo del circuito, es decir, que la corriente que entra tiene que ser igual a la que sale porque no se acumula carga adentro del nodo. Y la caída de potencial suma 0 en cada malla. Una malla es una trayectoria cerrada que uno puede hacer en un circuito. Por ejemplo, en el circuito de la izquierda, ese rombito que está puesto ahí, que dice RB, RC, R5 y R4, ese rombito es una malla. Si uno mide cuánto cae el potencial en cada una de esas resistencias y lo suma, tiene que dar 0. Esas 2 leyes de Kirchhoff son en realidad la expresión para los circuitos de las 4 leyes de Maxwell. No son leyes nuevas, no vienen de otro lado, son nada más que las 4 leyes que mencionamos antes, pero escritas para los circuitos. Para entenderlas en términos de circuitos, uno tiene que imaginarse que las líneas de campo en un circuito están exclusivamente adentro de los circuitos, adentro de los componentes de los circuitos. O sea que en ese dibujito que está ahí, por ejemplo, vamos a hablar del de la izquierda siempre, el único lugar donde hay líneas de campo es adentro de las resistencias y adentro de la batería. Es ahí esos 10 volts que dice a la izquierda es la batería y las R que están a la derecha son las resistencias. Si uno imagina que el único lugar donde hay líneas es ahí y que además las líneas son estáticas, tiene que imaginar un cierto número de simplificaciones, las 4 leyes de las que hablamos antes nos terminan llevando a las 2 leyes de Kirchhoff que están escritas ahí. De nuevo, lo que vemos acá es que en la ingeniería, en particular ahora en la ingeniería electrónica o de electricidad, lo que está debajo siempre es la física y las leyes fundamentales de la física. Entonces, creo que sí, con eso terminamos de hablar de la física como el sustrato de la ingeniería. ¿Qué vimos? Vimos que las leyes de la mecánica, 3 leyes de Newton, son las que están debajo de todo lo que tiene que ver con estructuras, todo lo que tiene que ver con dinámica de fluidos.
Las leyes de la termodinámica, las cuatro leyes de la termodinámica son las que están atrás de todo lo que tiene que ver con máquinas, circulación de calor, aplicación de energía, etcétera. Y las cuatro leyes del electromagnetismo están detrás de todo lo que tiene que ver con el uso del espectro electromagnético, en particular la radio y demás, y con los circuitos. O sea que básicamente los circuitos y un montón de cosas más, por supuesto la bobina, los transformadores, la transmisión de electricidad, etcétera. O sea, todo lo que uno hace en ingeniería está basado en leyes de la física. En general son muy pocas, eso es lo importante de todo esto, que en realidad todo eso se puede reducir a un conjunto bastante limitado de leyes que por supuesto tienen una aplicación infinita y que a la hora de aplicarlas se puede complicar arbitrariamente el sistema al cual uno las quiere aplicar y el tipo de soluciones que tiene que obtener y demás. Pero entonces, esa es la física vista como la base, lo que está debajo de la ingeniería. Pero la física también es una herramienta para la ingeniería. Digo, en la física se usa para obtener resultados en ingeniería. La ingeniería es, de hecho, el arte de obtener resultados. Entonces, ¿en qué usamos la mecánica? Bueno, transmisiones, correas, engranajes, palancas, todo eso es uso de mecánica. Estructuras, esto es estructuras de edificios, estructuras de barcos, estructuras de diques, estructuras de lo que sea. Todo lo que tenga que ver con distribuir fuerzas en estructuras es usar las leyes de la mecánica en la forma elástica que la vimos al principio. Flujos, o sea, caños, ríos, canales, turbinas, flujos en las alas de los aviones, no sé. Todo lo que tiene que ver con fluidos moviéndose adentro y alrededor de cuerpos para generar utilidad es uso de la mecánica de fluidos en ingeniería. Entonces, no sé, engranajes, ahí tenemos de nuevo transmisiones, más transmisiones, todo eso es mecánica pura. Eso también es mecánica pura, la forma de ese arco, calcular el arco para ese puente y que tenga exactamente esa forma, es un trabajo en donde se están usando las leyes de la mecánica en la forma de la ley de Hooke, como la vimos con el módulo de Young, las deformaciones y los esfuerzos, en un detalle infinito se están usando para calcular exactamente la forma de ese arco. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, este edificio todo extraño que ni siquiera sé si es real o es una imaginación, pero de nuevo, para calcular esas estructuras hay que usar mecánica. ¿Qué otra cosa más? Bueno, por supuesto la famosa Torre Eiffel, donde en la Torre Eiffel es clarísimo que la forma como están cruzadas las piezas de hierro en cada una de las de los cuatro pilares de la torre tiene que ver con distribuir los esfuerzos y con que las fuerzas nunca superen las barreras de ruptura del material con el que se contaba en esa época. El hecho de que la torre es más ancha en la base y se va haciendo cada vez más fina tiene que ver con lo mismo, para tener cada vez menos peso a medida que uno sube. Todo eso es aplicación de la mecánica a la ingeniería. Algo tan tonto como agua danzante también es aplicación de la mecánica a la ingeniería. Eso es una aplicación mucho más técnica de la mecánica de fluidos, ¿no? O sea, hacer volar un avión es saber un montón de mecánica de fluidos, a pesar de que originariamente fue un arte hecho por los hermanos Wright, que creo que los tengo aquí. Eh, Ahí están, esos son los hermanos Wright. Eh, a pesar de que originariamente hacer volar un avión era una cosa más bien artística, ir probando hasta que les salió. Eso es lo que hicieron los Wright y Santos Dumont y todos los que trabajaron en todos los pioneros de la aeronáutica. Hoy hacer volar una cosa tan grande como eso que se ve ahí, que es un 747, es una aplicación detalladísima de la mecánica de fluidos y potentísima de la mecánica de fluidos. Eso es mecánica aplicada a ingeniería. Esperemos que esto se mueva, cuando hay muchas fotos tarda mucho. Ahí está. La termodinámica en la ingeniería se aplica en los motores, en las explosiones de todo tipo, en la generación de energía. Ahí estamos usando termodinámica. Estamos viendo en la generación y en la transmisión también, pero en la generación de energía estamos usando termodinámica. Entonces ese que está ahí, si no recuerdo mal, es Carnot subido a una máquina, parece un extractor de petróleo, no sé. Motor de combustión interna es un uso de la termodinámica. En los vehículos, por ejemplo las motos, los camiones, estamos usando termodinámica. En una turbina estamos usando termodinámica.
en eso que está ahí, que si no recuerdo mal es un pozo de gas. Creo que es un resto de una excavación para un pozo de gas. La verdad que no me acuerdo lo que era esta imagen. Pero, por ejemplo, aquí en esta otra está clarísimo que estamos haciendo termodinámica. Es una explosión, es de nuevo, es el uso del balance de energía. ¿Qué más? Aquí también en la industria todo el tiempo uno está haciendo termodinámica cuando invierte energía en, por ejemplo, reactores para generar una reacción química o para generar un cambio físico en algún material, etcétera. Todo el tiempo es uso de termodinámica en la ingeniería. En la generación de energía, por ejemplo, en una represa, de nuevo uno está transformando la energía mecánica el, de la altura del agua en energía eléctrica, y eso se hace en un generador. El generador tiene un rendimiento, el rendimiento se calcula usando leyes de la termodinámica. Cuánta energía vamos a obtener de una cierta altura en el dique lo sabemos porque entendemos las leyes de la termodinámica. Finalmente, el electromagnetismo de nuevo se usa en todos lados en ingeniería. Para empezar, en los motores eléctricos, en la transmisión de radio de todo tipo, la transmisión a los satélites, en la electrónica, en la transmisión de energía. Ese que está ahí es Edison, que es el primer ingeniero que uno puede recordar aplicando el electromagnetismo. Sin embargo, hay muchos más, ¿no? Tesla para empezar y no sé, ¿cómo se llama? Marconi, o bueno, un montón de personas que han trabajado en eso. Eso es un motor eléctrico. Eh, Acá tenemos otro motor eléctrico. Ahí tenemos aplicaciones de motores eléctricos, un dron. Esto es transmisión de energía, donde de nuevo estamos usando el electromagnetismo para que esas torres funcionen y esos cables funcionen. Hay que entender cómo funciona el electromagnetismo de la corriente alterna que están transmitiendo. Eso lo hizo Tesla inicialmente. Ahí tenemos un tren eléctrico donde de nuevo están funcionando las dos cosas. Tenemos motores eléctricos y tenemos transmisión de energía eléctrica. Para que eso funcione estamos aplicando el electromagnetismo. Entonces, bueno, esto es trivial porque es muy fácil ver dónde la física se aplica a la ingeniería. A medida que vamos a ir avanzando en la materia, vamos a aplicar la física a cosas donde no pensábamos que se podía aplicar y va a ser un poco más complicado. Radiotransmisión, por ejemplo, ahí tenemos una torre de radiotransmisión. De nuevo, eso es una aplicación del electromagnetismo a la ingeniería. Eso es electrónica, digamos lo que se relacionaba con la electrónica en los 80, cuando yo era chico. Ahora ya no es más electrónica eso, ahora electrónica es esto, ¿no? Pero bueno, de nuevo, eso es aplicación del electromagnetismo a la ingeniería. El celular que tenemos en la mano es una obra magna de electromagnetismo aplicado a la ingeniería. Así que bueno, aprendimos que la física es la base de la ingeniería, es lo que está detrás de la ingeniería, es lo que tenemos como sustrato de la ingeniería. Además, vemos que la física se aplica a la ingeniería, es decir, es una herramienta para la ingeniería. La ingeniería usa de la física todo el tiempo. Básicamente la ingeniería es el uso de la física, o por lo menos estas ingenierías de las que estamos hablando. Pero también la física es un campo de aplicación de la ingeniería, es decir, hay ingenieros que trabajan para aprender cosas de física, es decir, hay ingenieros que están haciendo ingeniería en problemas de física para tratar de entender más cosas de física. Es decir, ahora la física como ciencia recibe un beneficio de la aplicación de la ingeniería a la física. Ejemplos de eso son los grandes experimentos. A ver si los tengo escritos acá. Ingeniería de experimentos. Los grandes experimentos son el ejemplo más impresionante de aplicación de la ingeniería a la física. Se puede decir, hay infinidad de ahora les menciono algunos, pero de logros ingenieriles hechos con el objeto de entender problemas de física. En particular, lo que hacen los experimentos es armar equipos que generan un determinado tipo de señales que después los físicos interpretan como reflejo de un fenómeno físico. Entonces estamos aplicando la ingeniería a la generación de esas señales y la amplificación de esas señales y la detección de esas señales y al análisis después de esas señales. A ver si tengo ejemplos acá, creo que sí. Eso que está ahí es el túnel del LHC, que es el Large Hadron Collider en Ginebra, es el gran colisionador de hadrones. Es un túnel circular
enorme de varios kilómetros de diámetro en las afueras de la ciudad de Ginebra, en Suiza. En ese tubo que está ahí adentro circulan pulsos de ultrarrelativistas, es decir, que se están moviendo a velocidades muy cercanas a las de la luz. Esos pulsos están hechos por núcleos pesados, por núcleos de hierro, por núcleos de plomo o de oro. En general son núcleos de materiales pesados. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo se hace esto? Esto se agarra un pedacito microscópico de un material pesado, se lo priva de sus electrones, no sé cómo, pero supongo que le disparan rayos ultravioletas o algo así, lo ionizan, lo privan de sus electrones. Ahora ese objeto está ionizado, entonces está cargado y entonces lo puedo meter en un campo eléctrico y acelerarlo. Entonces lo meten en un campo eléctrico y lo empiezan a acelerar y luego lo insuflan adentro del túnel y hay un pulso de iones de, por ejemplo, núcleos de plomo que se está moviendo dentro del túnel. Adentro de ese túnel lo aceleran con campos electromagnéticos y lo hacen colisionar contra otro pulso igual que se mueve en dirección contraria. Esa colisión genera un montón de partículas porque cuando los núcleos chocan uno contra otro se rompen y se rompen en sus partículas más diminutas y esas partículas diminutas pasan por detectores, que es lo que detecta el gran colisionador de hadrones. Este aparato es una obra de ingeniería de la resan mil puta. Empecemos por hacer un túnel de no sé cuántos kilómetros alrededor de la ciudad de Ginebra, que ya es un pedazo de obra, pero bueno, eso es una obra que uno se puede imaginar que no está fuera de las posibilidades humanas. Pero después la cosa sigue porque adentro de ese túnel va ese tubo azul que se ve ahí. Ese es un tubo que tiene alto vacío. Imagínense que una cosa es hacer alto vacío adentro de una botella que uno pone en el laboratorio, arriba de una mesada, y otra cosa es hacer alto vacío en un túnel que no sé cuánto tiene, pero que tiene 1,20 m o algo más de diámetro, y tiene 1,20 m o algo más de diámetro y tiene varios kilómetros de largo. Imagínense lo que es hacer vacío adentro de ese aparato. Hay que mantener el vacío, hay que ser capaz de hacer juntas capaces de sostener ese vacío a lo largo de todo el tiempo que dura el experimento. O sea, es altamente no trivial como problema ingenieril ser capaz de construir ese tubo y de mantenerlo al vacío. Pero además no solamente pasa eso, además hay que tener un campo electromagnético que permita mover a muy altas velocidades los iones adentro del tubo. Acuérdense, bueno, no tienen por qué saberlo, pero cuando un objeto se mueve cada vez más rápido, se vuelve cada vez más pesado. Esto es un efecto de la relatividad. Por lo tanto, acelerarlo cuesta cada vez más. Entonces, para acelerarlo hay que hacer mucha fuerza sobre el objeto porque es muy pesado. A pesar de que sea un núcleo, se vuelve muy pesado. Entonces hay que hacer mucha fuerza. Entonces, para tener una idea de qué tan pesado es, cuando está a máxima velocidad, uno de los pulsos de iones que viaja dentro de ese tubo tiene tanta energía como un portaaviones viajando a la máxima velocidad a la que se puede mover un portaaviones, que son, no sé, 50 nudos, es bastante rápido. No sé cuánto, 50 nudos, creo que es alrededor de 50 km por hora, pero no estoy seguro. Pero es muy rápido. Entonces, imagínense un portaaviones, que es un objeto enorme, hecho de fierro y gigantesco, una cantidad de hierro enorme moviéndose a máxima velocidad. Ahora, toda esa misma energía está concentrada en unas pocas partículas adentro de ese tubo. Hay que acelerarlas y hay que mantenerlas moviéndose a esa velocidad. Para eso hay que poner campos electromagnéticos enormes. Esos campos electromagnéticos enormes requieren bobinas gigantescas. Esas bobinas tienen que funcionar sin calentarse. Para que todo eso sea posible, se hace con objetos superconductores. Si se llega a perder la superconductividad por un nanosegundo, la bobina se calienta tanto que explota. Y de hecho pasó. Cuando se inauguró el LHC en 2008, lo primero que pasó fue que explotó una bobina porque había un problema de refrigeración en una bobina. Todo esto se los cuento para que tengan una idea de que como problema de ingeniería es fascinante. O sea, la calidad y la inventiva de los ingenieros que laburaron en esto es infinita. Hay un montón más de problemas de ese tipo. Eso que está ahí, por ejemplo, son, lo deben conocer porque fueron famosos, son los ecos de... Esa es una detección de ondas gravitacionales que está hecha por el experimento LIGO. Lo que estamos viendo ahí es el eco de el choque de dos agujeros negros. Dos agujeros negros se acercan unos a otros. Los agujeros negros vamos a hablar más adelante en el curso en algún momento de qué son. Por ahora son objetos muy pesados
que se acercan unos a otros y empiezan a bailar uno alrededor del otro, empiezan a dar vueltas uno alrededor del otro y a medida que van dando vueltas se van acercando hasta que chocan y se mezclan y se transforman en un solo agujero negro. Y lo que vemos ahí, tanto en la roja arriba como en la azul abajo, es primero las oscilaciones son las vueltitas que están dando uno alrededor del otro, y luego esa colita donde parece que oscilan más y de golpe desaparecen y después ya no están más, es cuando se mezclaron. Y finalmente las últimas oscilaciones son, imagínense ahora los agujeros negros como dos burbujas, están girando uno alrededor de otro, después en un momento se mezclan, que es cuando se produce ese máximo que se ve ahí, y luego la burbuja oscila un poquito, se transforma ligeramente en una elipse deformada en una dirección y luego en otra, hasta que ese movimiento se pierde y se transforma completamente en una burbuja, y eso es lo que se ve en el extremo derecho del dibujito. Todo esto es muy lindo contarlo, qué bueno los agujeros negros y qué sé yo, pero para detectarlo es un desafío ingenieril, de nuevo, gigantesco. El experimento de LIGO es lo que se llama un interferómetro de Michelson. Es un objeto que tiene dos brazos de, yo creo que son 2 kilómetros de longitud cada uno. Esos brazos están a 90 grados el uno del otro, puestos en el desierto. Uno está en Hansford y otro está en Livingston. Están muy lejos. Ahora les cuento por qué. Hay dos. Esos brazos tienen unos tubos dentro de los cuales viaja un rayo láser. El rayo láser se refleja en un extremo del brazo y vuelve al lugar donde se intersectan los dos brazos. Si la longitud que recorrieron los dos rayos láser, el que va por uno de los brazos y el que va por el otro, en salir desde el punto central, reflejarse en el extremo y volver hasta el punto central, es la misma, entonces los dos rayos láser interfieren constructivamente, esto es una manera fancy de decirlo, y se ve un punto brillante. Si en cambio la longitud que recorrieron no es la misma, los dos rayos láser interfieren destructivamente y se ve un punto oscuro. Por supuesto, esto con el tiempo, a medida que transcurre el tiempo, van cambiando. Hay momentos en los cuales uno de los brazos es ligeramente más largo que el otro porque alguna fluctuación térmica lo alargó un poquito, o porque un movimiento de la Tierra en donde están colocados los brazos lo alargó un poquito, etc. Y eso hace que el punto sea oscuro. Hay otro momento en el cual los dos tienen la misma longitud y eso hace que el punto sea brillante, etc. Cuando los dos experimentos a la vez experimentan la misma variación de longitud en alguno de sus brazos, eso quiere decir que pasó una onda gravitacional. Solamente cuando los dos a la vez experimentan esto, porque uno está en Hanford y otro está en Livingston, están muy lejos, a varios miles de kilómetros el uno del otro, y la única cosa que puede generar que dos cosas que están a miles de kilómetros se expandan y se contraigan exactamente igual es una onda gravitacional. Para que tengan una idea, las diferencias de longitudes que se están midiendo para poder ver esas colitas son del tamaño del núcleo atómico. O sea que ni siquiera son más chicas que el núcleo atómico, son microscópicas. Y hay que medirlas en una longitud de 2 kilómetros. Es decir, tenemos 2 kilómetros y estamos viendo si esos 2 kilómetros cambiaron en la longitud del núcleo atómico. O sea que como grado de precisión, el grado de precisión que se necesita es gigantesco. Imagínense que para eso hay que tener los túneles puestos de manera que se muevan lo menos posible, que se disturben lo menos posible con todo, los movimientos sísmicos, el viento del desierto, las fluctuaciones térmicas, el cambio de temperaturas entre el día y la noche, el estornudo del técnico que estaba, o sea, todo puede perturbar eso, y para que eso no se perturbe hay que tener un grado de sofisticación en la manera como eso está suspendido y como está manejado infinito. Todo eso es un problema ingenieril de la zamputa, y todo eso se pudo resolver al punto de que hoy se observan ondas gravitacionales del orden de varios eventos al año. O sea, es un desafío ingenieril increíble. Para darles una idea del desafío al que se enfrentan este tipo de experimentos, el acelerador que estaba antes del LHC, en Ginebra había otro acelerador, no me acuerdo el nombre, creo que era el RIC, no me acuerdo, el RIC no está en Ginebra. Bueno, no me acuerdo, había otro acelerador. Ese acelerador empezó a detectar un fenómeno que pasaba a horarios regulares durante el día. Los científicos empezaron a preguntar si eran variaciones en el brillo solar, partículas solares que incidían sobre, rayos cósmicos que incidían sobre el acelerador, y entonces dependiendo de qué dirección estuviera la Tierra en relación a la fuente de los rayos cósmicos, estos tenían que atravesar el núcleo terrestre o no, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué pasaba esto a intervalos regulares en el día? Hasta que se dieron cuenta
que el túnel pasaba cerca de uno de los túneles que recorren los trenes que llegan regularmente a Ginebra y lo que estaban viendo era simplemente el paso de un tren, que alteraba la forma del acelerador y provocaba este efecto. Eso para darles una idea del tipo de problemas al que uno se enfrenta cuando hace este tipo de grandes experimentos. Son problemas ingenieriles súper complicados y súper sutiles. Hay más, no sé. Bueno, eso que está ahí es una historia linda, eso se llama la señal WOW. Esto es de los años 70, donde se estaban midiendo ondas de radio provenientes de distintos sitios del cielo. Esas ondas de radio se escribían sobre hojas de papel continuo, muy en tecnología de los 70s, en un código numérico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y después creo que es E, Q, U, etcétera. O sea, seguía con letras. Y 6EQJ5 es una de las medidas más altas que uno podría tener, y es la más alta que se obtuvo con todo ese experimento, y nunca se pudo saber bien qué era. Eso se llama la señal WOW porque el técnico que la leyó después, esto básicamente estaba midiendo señales en el cielo, el telescopio se iba moviendo automáticamente y a medida que iba midiendo de distintas direcciones las señales de radio que llegaban, las iba escribiendo sobre la hoja de papel continuo. Eso quedaba arriba de una mesa y una vez al día pasaba un becario de investigación y se ponía a mirar esas señales, un tipo que entendía lo que querían decir esos números, como Neo en The Matrix entiende lo que quieren decir esos números verdes que pasan por la pantalla. Imagínense que hay que ser un nerd terrible para entender lo que quieren decir esos números. Pero de golpe vio este 6EQJ5, que es enorme, y escribió wow al lado. Y es al día de hoy que de hecho no está identificado el origen de la señal wow. No se sabe qué es lo que hizo una señal tan intensa de radio en el cielo. Se cree que es la cola de un cometa. Las colas de los cometas, yo no sé si emiten o reflejan ondas de radio muy intensamente en la frecuencia que estaban midiendo sus telescopios. Podría tratarse de la cola de un cometa. Se discute si uno de los cometas que estaba cerca de la Tierra en ese momento tenía una cola lo suficientemente grande como para provocar esa señal. Pero básicamente, de nuevo, acá tenemos un problema de ingeniería resuelto al nivel de la tecnología de los 70s, que genera conocimiento de física y de hecho genera un misterio. Es el día de hoy que no se sabe lo que es la señal WOW. Otra aplicación de la ingeniería a la física, más allá de la ingeniería de los experimentos, es la ingeniería de cálculo. Es decir, uno tiene que ser capaz de calcular cosas en física, de resolver ecuaciones diferenciales, resolver ecuaciones matriciales, resolver ecuaciones de un grado de complejidad que puede ser enorme, y para hacerlo requiere computadoras, y eso es aplicar ingeniería a la física. Para darles una idea, lo que ha progresado la capacidad de cálculo entre que yo me recibí de físico, la computadora más avanzada era una 386, ahora que calculamos ahora se calcula, esto es interesante, se calcula con placas gráficas. Las placas gráficas NVIDIA tienen la misma capacidad de cálculo que una CPU. Mejor dicho, tienen la capacidad de cálculo de varias CPUs. Porque un procesador tiene algoritmos de control. Básicamente el procesador controla que las operaciones que están haciendo cada uno de sus núcleos no sean equivocadas. Mientras que una placa de video, una placa de gráfica, no tiene algoritmos de control, entonces es mucho más rápida y tiene muchos más núcleos. Entonces hoy se calcula con placas gráficas NVIDIA. NVIDIA tiene las placas que uno usa para hacer, no sé, hacer computadoras y ver jueguitos, y esas mismas placas se venden como placas de cálculo con un software que las adapta para hacer cálculos. De nuevo, ahí hay un ejemplo clarísimo de aplicación de la ingeniería a la física, es decir, la gente de NVIDIA estaba desarrollando placas para poder hacer computadoras que corrieran juegos más eficientemente, que pudieran computar video más rápido y ver juegos más eficientemente, y terminaron aplicando esas mismas placas al cálculo, es decir, ahora estamos aplicando ingeniería a la física, a resolver problemas de física teórica o de física aplicada. Otra rama también es el almacenamiento en todos estos experimentos. Por ejemplo, el LHC es un ejemplo, LIGO no tanto, pero también. Otro interesante es el telescopio Event Horizon, que el año pasado detectó un agujero negro, por ejemplo. Todos esos experimentos generan muchísimos datos. El LHC, cada colisión genera millones de datos.
tienen detectores, esos detectores tienen montones de sensores, cada sensor se enciende o se apaga dependiendo de si hay un fenómeno cerca del sensor. Todo eso son datos. Y la pregunta es, ¿cuáles de esos datos son útiles y cuáles no? Porque son tantos datos que no se pueden almacenar. En el momento, on the fly, cuando el evento está pasando, hay una computadora que tiene que decidir si va a guardar ese dato o no lo va a guardar, porque si los guarda todos para que después los físicos puedan analizarlos, no hay lugar. Básicamente no alcanzan los discos rígidos para guardarlo. Eh, entonces, el problema de almacenamiento de datos es un problema ingenieril necesario para los grandes experimentos en física, y el problema de tecnologías de red también, porque todos esos datos tienen que ser transferidos muy rápidamente a los lugares donde se puedan analizar. Un ejemplo, los experimentos de LIGO que están en Livingston y en Hansford tienen que ser capaces de comunicarse muy rápidamente para saber si el evento que están midiendo es el mismo en los dos sitios y entonces vale la pena registrarlo, o si el evento es un evento en un solo sitio y entonces es un evento local que no tiene que ver con una onda gravitacional y no vale la pena registrarlo. De nuevo, la tecnología de red es ingeniería y está siendo aplicada a la física. Esto que vemos acá, por ejemplo, esto es una foto de ENIAC, la primera gran computadora, digamos, que creo que tiene la capacidad de cálculo de un celular de hace 10 años o menos. Esto, si no recuerdo mal, es Deep Blue, es la computadora de IBM, la primera computadora que ganó un partido de ajedrez a un gran maestro, creo que le ganó a Kasparov o a Karpov o a alguno de esos. Esto es lo que les decía, este es el núcleo del LHC. Lamentablemente no hay ninguna persona en la foto, pero imagínense que esa baranda amarilla que está ahí le llega a la cintura a una persona, para tener una idea del tamaño de eso. Todo eso son detectores de tamaño de 1 o 2 centímetros, es decir, que imagínense la cantidad de detectores que hay millones de detectores. Cada uno de esos detectores genera señales separadas entre sí por milisegundos. Entonces son millones de detectores generando millones de señales por segundo, con lo cual hay que decidir cuáles señales se guardan y cuáles se tiran, porque todas no se pueden guardar. Entonces ahí tienen un ejemplo de por qué la tecnología de almacenamiento y la tecnología de red es importante en la aplicación de la ingeniería a la física. Y finalmente hay otra manera como la ingeniería se aplica a la física, que es más etérea, que es en la manera como los ingenieros desarrollan el pensamiento pragmático. Hay en la física personas, físicos, estoy hablando de personajes históricos, que tienen una visión formal y filosófica de la física y que, digamos, desarrollan la física desde un punto de vista a partir de principios filosóficos. Por ejemplo, Einstein. Einstein era un tipo con una visión filosófica de la simplicidad y la belleza, y tenía que ser capaz de, vamos a hablar mucho de esto en el curso, pero su idea de desarrollar una teoría física era que fuera coherente, internamente consistente y esencialmente bella, es decir, que fuera simple de describir y fácil de entender. Ese es una visión, un pensamiento más bien filosófico aplicado a la física. Hay gente que tiene un pensamiento matemático aplicado a la física. ¿De quién le puedo hablar que conozcan? Bueno, no lo sé, pero por ejemplo, bueno, Maldacena es un ejemplo de un pensamiento matemático, es un tipo que tiene mucha visión matemática y lo que está aplicando la física es la visión matemática, es capaz de intuir matemáticamente muchas cosas y entonces es capaz de desarrollar ideas de física basadas en intuición matemática. Pero finalmente, a lo que viene a esta clase en particular, hay un grupo de personas que tienen un pensamiento ingenieril aplicado a la física. En particular, ahora les cuento, pero Feynman y Dirac eran personas con un pensamiento ingenieril, tenían una visión pragmática de resolver problemas y de cómo ese sentido práctico tenía que estar imbuido en las ecuaciones de la física. Tenían que ser ecuaciones simples, bellas, matemáticamente consistentes, pero además prácticas, que se pudieran usar. Entonces, el pensamiento ingenieril aplicado a la física, uno aprende física a través de problemas de ingeniería, uno tiene esta visión, hay mucha gente que tiene esta visión pragmática de la física en la cual las ecuaciones que uno obtiene para explicar el universo tienen que ser ecuaciones, además de bellas y matemáticamente consistentes, tienen que ser entendibles y fáciles de aplicar, pragmáticas. En ese sentido hay un sentido práctico, y además está la idea de reverse engineering, es decir, yo quiero obtener una explicación de este fenómeno
cuál es el camino más corto que me lleva a eso. Eso es muy ingenieril. Yo quiero ser capaz de resolver este problema. ¿Cuál es el camino más corto que me lleva a resolver este problema? Ese tipo de pensamiento aparece en la historia de la física en varios lugares. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, la manera de aprender física resolviendo problemas de ingeniería, que son lo que hemos hecho todos. Ese es Richard Feynman. Feynman era, básicamente, es uno de los físicos más brillantes de la historia, pero además era un ingeniero brillante. O sea, Feynman tenía esta visión de yo tengo que ser capaz de resolver un problema, pero lo tengo que hacer de manera pragmática. Es decir, no solamente tengo que entenderlo, además tengo que ser capaz de hacer predicciones, tengo que ser capaz de tocarlo, desarmarlo, ponerlo arriba de la mesa y volverlo a armar. Feynman desarrolló un método de cálculo que se llaman diagramas de Feynman, en la cual términos de una ecuación complicadísima, creo que lo habíamos discutido la vez pasada, yo creo que les mostré un diagrama de Feynman, términos de una ecuación complicadísima se escriben en términos de líneas, líneas onduladas, líneas rectas y demás, y se dibujan y se entienden sobre la mesa. Eso es muy la visión de un ingeniero. Uno está desarmando un problema en piezas, esas piezas se pueden montar de cierta forma, y uno está montando esas piezas y está obteniendo un resultado. En ese sentido, eso es una aplicación un poco más esotérica de las que venimos discutiendo hasta ahora, de la ingeniería a la física. Ese es Dirac. Dirac era ingeniero de profesión, él se había recibido de ingeniero, y es uno de los físicos más brillantes. Dirac tenía una visión de la belleza en la física, de la consistencia y del contenido mínimo, igual que Einstein, pero era esencialmente pragmático. Dirac, por ejemplo, inventó, para poder explicar problemas de física, inventó conceptos matemáticos como lo que se llaman, una función que se llama delta de Dirac, que desde el punto de vista matemático es un horror, está terriblemente mal definida y los matemáticos trabajaron durante años para poder entender por qué funcionaba y de qué manera se definía bien esa función. Pero sin embargo, desde el punto de vista pragmático, la delta Dirac es extremadamente útil. Entonces Dirac la inventó porque era útil y le definió las propiedades que le convenían y que los matemáticos se ocuparan de ver por qué estaba bien definida. Es un ejemplo clarísimo de la aplicación de la mentalidad ingenieril a la física. Hay un montón de ejemplos como ese, pero en particular a mí me parece que Dirac y Feynman son los ejemplos más claros de personas que tienen un pensamiento claramente pragmático y transparente, en ir a buscar el resultado antes que cualquier otra cosa, y terminan generando conocimiento a nivel más fundamental. Digamos, la ecuación de Dirac es una de las ecuaciones más fundamentales de la física. La cromodinámica cuántica es lo que desarrolló Feynman, que de nuevo es una de las cosas más básicas de física teórica. Así que bueno, eso es la física como campo de aplicación de la ingeniería. Entonces, lo que vimos hasta ahora es, empezamos a hablar de ingeniería y dijimos, la física es el sustrato de la ingeniería, y vimos de qué manera es el sustrato de la ingeniería. La física es una herramienta para la ingeniería, y hablamos de muchos ejemplos en los cuales estamos aplicando física a ingeniería. Y después la física es el campo de aplicación de la ingeniería, y vimos varias maneras en las cuales la ingeniería se aplica a la física. Esos tres enfoques los vamos a tomar con las distintas áreas de la actividad humana que vamos a discutir durante el curso. En el caso de la ingeniería es de lo más fácil porque la relación entre física e ingeniería es inmediata. En otros casos se nos va a volver cada vez más sutil a medida que avancemos hacia temas más alejados superficialmente de la física.